¿Qué pasa si la historia que conoces sobre Spider-Man está incompleta? ¿Y si detrás de la clásica picadura de araña hay un plan mucho más antiguo, diseñado por entidades cósmicas que dan forma al destino del universo? No es una teoría de conspiración, sino más bien una línea de pensamiento que pocos se atreven a explorar y que Marvel parece evitar a toda costa. Durante décadas, nos hicieron creer que Peter Parker era solo un adolescente desafortunado que fue mordido por un insecto mutado, y que esto, por casualidad, lo convirtió en un héroe. Pero el universo Marvel siempre ha escondido secretos entre líneas, conexiones susurradas entre líneas de cómics, pistas enterradas en diálogos olvidados y referencias borradas en nuevas versiones. Hoy vamos a conectar estos puntos. Los Celestiales, creadores de mundos, dioses cósmicos con el poder de manipular el ADN, el tiempo, las realidades. Estuvieron presentes en el origen de varias razas, como los Eternos y los Desviantes. Y si os dijera que también tuvieron influencia en el origen de los poderes de Peter Parker, lo que parecía un accidente puede ser parte de una red mucho más grande, una red tejida desde el comienzo de la humanidad. Lo que estamos a punto de descubrir no es simplemente otra curiosidad de los fans, es una revelación que cambia todo sobre quién es Spider-Man y por qué existe. Pero antes de revelarte la verdad detrás de este plan oculto, necesito hacerte una pregunta que puede cambiar la forma en que ves a Peter para siempre. Imagine el siguiente escenario: un ser antiguo, con conocimientos más allá de la comprensión humana, selecciona cuidadosamente a individuos para llevar a cabo partes de un plan que nadie más conoce. Y entre todos los humanos de la Tierra, elige a Peter Parker. ¿Por qué? Ahora quiero plantearte esta pregunta directamente. ¿De verdad crees que la picadura de esa araña fue simplemente mala suerte? ¿Un simple accidente de laboratorio? ¿O hay algo más oscuro y calculado detrás de todo esto? Comenta a continuación. En tu opinión, ¿Peter fue simplemente una víctima de un experimento que salió mal? ¿O fue elegido desde el principio, parte de un plan mayor, tal vez incluso manipulado por fuerzas cósmicas sin siquiera saberlo? Tu respuesta puede decir mucho sobre cómo ves el Spider-Verse, y tal vez revele más de lo que crees, porque lo que viene a continuación podría hacerte girar la cabeza, y si todo esto es cierto, querrás estar aquí cuando las siguientes piezas de este rompecabezas comiencen a encajar en su lugar. Así que suscríbete al canal ahora mismo, porque cada video es una nueva revelación, una conexión olvidada, un secreto que Marvel intentó ocultar en las sombras del multiverso. Si sientes que hay algo más grande detrás de los orígenes de Spider-Man y estás listo para ver lo que nadie más ve, este canal es el lugar para ti. Haz clic en suscribirte y ven a descubrir conmigo lo que realmente hay detrás de la web. Si has sido fan de Spider-Man desde que eras niño, probablemente hayas sentido esto en algún momento. Esa sensación de que Peter siempre lleva algo más, grande de lo que la historia misma revela. No se trata solo de salvar Nueva York o luchar contra villanos pintorescos. Es como si fuera parte de algo que ni siquiera entiende, como si el destino estuviera siempre un paso delante de él. ¿Recuerdas la primera vez que viste a Peter fracasar? ¿Cuando perdió al tío Ben? ¿Cuando no pudiste salvar a Gwen? ¿Cuándo te han dejado solo? Incluso después de haber hecho todo bien. Estas pérdidas moldearon no solo el carácter, sino también a nosotros. Porque ver sufrir a Spider-Man es ver nuestra propia impotencia ante aquello que no podemos controlar. Y se conecta. Pero ¿qué pasa si todo este sufrimiento no es solo consecuencia del azar o de una vida injusta? ¿Y si su sufrimiento es parte del proyecto? ¿Y si lo diseñaron así, frágil, humano, emocionalmente roto, precisamente porque era necesario para algo mayor? Peter siempre ha sido retratado como el perdedor, el héroe que pierde más de lo que gana. Pero ¿qué pasa si esto no es solo narrativa? ¿Y si es estructura, cronograma, una secuencia construida para prepararlo para algo que ni siquiera sospecha? Como si el dolor fuera el verdadero catalizador de lo que está por venir. Si alguna vez te has identificado con Peter en algún momento, por las pérdidas, las dudas o el peso que nadie ve, entonces es posible que te conectes más con esta historia de lo que imaginas.
Y aquí es donde empezamos a pelar las capas de esta teoría. Porque todo comienza con una pregunta sencilla, pero que Marvel nunca ha respondido con claridad. ¿Quiénes son realmente los celestiales? Antes de comprender la profundidad de esta teoría, debemos analizar a los responsables de gran parte de la arquitectura secreta del universo Marvel. Los celestiales no son solo entidades poderosas, son fuerzas primordiales, seres cósmicos que existieron mucho antes de los dioses, antes de los mutantes, antes incluso de que surgiera la idea de los superhéroes. Fueron los primeros en experimentar con la vida. Cuando visitaron la Tierra hace millones de años, no estaban allí por casualidad. Manipularon el ADN de la especie, crearon a los Eternos, dieron origen a los Desviantes y dejaron rastros genéticos que, según los registros, aún viven en la humanidad común. Pero, ¿qué tiene esto que ver con Spider-Man? Bueno, los celestiales nunca crearon nada sin un propósito. Cada experiencia, cada cambio, era parte de una ecuación cósmica mucho más grande. Lo que para nosotros parece aleatorio, para ellos es cálculo, estrategia. Entonces, cuando un niño en Nueva York es mordido por una araña radiactiva y obtiene poderes que lo conectan con una estructura mística llamada la Red de la Vida, comienzas a darte cuenta de que tal vez no sea tan simple como Marvel lo hizo parecer. En algunos cómics, como Eternals Nila 7, los celestiales hablan de preparar ciertos linajes para desafíos futuros. No interfieren directamente todo el tiempo, pero plantan semillas. Ellos esperan, observar, y cuando algo está a punto de amenazar el equilibrio del multiverso, se activan. Ahora piensen conmigo, ¿por qué tantos personajes conectados a la web, Peter Parker, Cindy Moon, Jessica Drew, manifiestan habilidades únicas, como si cada uno tuviera una función específica, como si fueran piezas de un sistema ya definido? La respuesta puede estar en los celestiales. Ellos serían los arquitectos detrás de esta selección, los maestros invisibles detrás de la cortina, orquestando la evolución de ciertos individuos. Y Peter, con todo su dolor, sus decisiones morales y sus conexiones místicas, puede estar en el centro de todo. El primer ser humano común y corriente que llevó algo que nunca le correspondió llevar, pero que necesitaba estar dentro de él. Pero calma, porque la conexión más impactante está por venir. Porque ahora vamos a entrar en la parte más polémica de esta historia. ¿Qué pasaría si esa mordedura nunca fue un accidente? Ya conocemos la historia oficial. Peter Parker, un adolescente nerd e introvertido, visita una demostración científica y es picado por una araña genéticamente alterada o expuesto a radiación, según la versión. A partir de ese momento, obtiene poderes arácnidos, fuerza, reflejos, escalada, sentidos agudizados. Un acontecimiento aislado y trágico que cambia tu vida para siempre. Pero, ¿y si no estuviera tan aislado? Revisar cuidadosamente ciertos cómics antiguos, especialmente de las líneas más experimentales como EC, Tierra X y algunas ediciones ocultas del Universo Último, comienzan a aparecer fragmentos que desafían esta narrativa. Detalles que Marvel nunca logró unir por completo, pero que, al conectarlos, plantean una sospecha intrigante. Esa araña puede haber sido parte de algo mucho más grande. Comencemos con una escena olvidada de Tierra X Renta Zero. En él, se sugiere que los poderes de Spider-Man no provienen solo de la araña, sino de una energía cósmica que pasó por su cuerpo antes del momento de la mordedura. Esto nunca se explica directamente, pero plantea la posibilidad de una intervención externa, como si la araña fuera simplemente el conducto, y no la fuente. Más tarde, en Amazing Spider-Man Mani 103, Doctor Strange menciona que la mordedura de la araña conectó a Peter con la Red de la Vida, una red espiritual y mística que conecta a todos los Spider-Man a través del multiverso. Esto ya le quita el mordisco al reino de la ciencia y lo transporta directamente al plano místico y tal vez cósmico. Ahora pasemos a la serie Web Warriors, donde se revela que cada versión de Spidey está conectada a un rol dentro de esta web. Y entonces surge una pregunta inquietante. ¿Cómo una simple araña radiactiva supo exactamente
OMS morder? ¿Por qué no mordió a otro estudiante o incluso a un científico presente? ¿Por qué Peter? Esto nos lleva al verdadero punto de inflexión. En Eternals Arnela 7, uno de los celestiales afirma que dejaron códigos genéticos ocultos en algunos linajes humanos, programados para activarse bajo ciertas condiciones. Estas activaciones no serían aleatorias, solo ocurrirían cuando llegara el momento adecuado. ¿Y si Peter Parker fuera parte de ese linaje? ¿Y si la araña que lo mordió fue solo el detonante que activó una herencia silenciosa dejada por los propios celestiales? Más que eso, ¿qué pasaría si la araña fuera criada o modificada deliberadamente para encontrar ese gen latente? Como un sistema de reconocimiento, donde solo alguien con la firma correcta podría recibir los poderes. Esto explicaría por qué muchos otros, picados por arañas similares, no obtienen los mismos dones, porque no se trata de la araña, se trata de a quién muerde. Ahora combine esto con el hecho de que en Spider-Verse, los villanos herederos cazan versiones de Spider-Man en realidades alternativas como si fueran piezas valiosas, esenciales para el equilibrio cósmico. Esto refuerza la idea de que Peter y sus variantes no son solo héroes, ellos son puntos clave del soporte multiversal. Si los celestiales estaban creando un mecanismo de seguridad, una especie de fuerza viva que mantenía el equilibrio de las realidades, entonces tiene sentido que moldearan linajes enteros para que, en el momento adecuado, algo se activara. Y cuando eso sucedía, aparecía el guardián. En ese caso, su nombre sería Peter Parker. La mordida, entonces, no sería el comienzo, sino el despertar. Y eso lo cambia todo. Ya no estamos hablando de un chico normal con un destino extraordinario. Estamos hablando de un niño que fue fabricado desde el principio para convertirse en un conducto entre el plano físico y el cósmico, un puente vivo, sensible a la red de la vida, capaz de mantener conectado el tejido de realidades. Y aquí está el detalle más inquietante de todos. Si esto es cierto, si Peter Parker es el resultado de un plan oculto de los celestiales, entonces nunca tuvo elección. Libre albedrío, heroísmo, sentido de responsabilidad. Todo esto puede haber sido parte de un diseño, una programación emocional implantada para que nunca rechazara el llamado. Pero antes de sumergirnos en la evidencia real que apoya esta teoría y muestra cuánto de ella ya ha sido accidentalmente revelado en los cómics, hay un detalle específico del que nadie habla, y que podría ser la pieza central de toda esta conspiración. Si todo esto todavía suena demasiado loco para ser verdad, aquí es donde empieza a volverse incómodamente plausible, porque la evidencia está ahí, desde hace años, excepto que nadie lo ha cosido todo todavía. No es la manera como lo vamos a hacer ahora. Comencemos con una edición ignorada por muchos, el sorprendente Hombre Araña Volumen 2, 42. En una sola página, Peter tiene un sueño vívido, casi profético, donde ve figuras cósmicas tejiendo una red que envuelve todo el universo. En el centro de todo, un punto brillante, sí mismo. La imagen es simbólica, por supuesto, pero plantea una pregunta. ¿Por qué el subconsciente de Peter accedería a una dimensión visual que solo aparece más adelante en las historias de Web of Life? Avanzando un poco en el tiempo, en Spider-Man, el otro, Pedro muere. Literalmente, está enterrado. Pero entonces, algo sucede. Se despierta, transformado, reforzado, con nuevos sentidos, visión nocturna, aguijones biológicos y, lo más importante, una conexión aún más profunda con la araña espiritual que lleva dentro. En este arco, la araña deja de ser solo un animal mutante. Se la describe como un tótem, un arquetipo antiguo, y quien le explica esto a Pedro no es otro que Ezequiel, un misterioso personaje que afirma que sus poderes no provienen de la ciencia, sino de la magia, o tal vez algo entre la ciencia y lo divino. Ezequiel dice lo siguiente: ¿crees que fue suerte o destino? Lo que te dio poderes fue una fuerza que existía antes de la humanidad. Este discurso nunca tuvo el peso que merecía, pero hoy suena como una confesión.
un desliz de guión que apunta a un origen mucho más amplio. Ahora piense, si Pedro fue elegido para representar un arquetipo antiguo, ¿quién creó ese arquetipo? ¿Quién estableció que Spider-Man debía ser un símbolo de conexión entre mundos, entre lo físico y lo místico, entre el caos y el orden, entre el héroe y el sacrificio? En Red de Vida y Destino la web, se representa como una estructura viva que interconecta a todas las arañas a través de realidades paralelas. Madame Web cuida de ella y más tarde de figuras como Karn y los Web Totems. Pero lo más curioso no es la red en sí, sino el tipo de energía que transporta. En más de una edición, se dice que esta red está alimentada por fuerzas antiguas, anteriores a la creación de los mundos. Esta descripción coincide exactamente con cómo se representan los celestiales en los cómics, como seres que preceden a los dioses, los multiversos e incluso las leyes naturales. Y si esta red es más que una metáfora, y es de hecho una estructura que los celestiales dejaron en su lugar como mecanismo de control dimensional, ahora lleguemos a un punto que casi todo el mundo ignora. En Guardianes de la Galaxia Anual, un Peter Quill menciona que los celestiales tienen intereses desconocidos en la Tierra, que se remontan a eones antes del surgimiento de la civilización. Marvel nunca amplió este tema. Pero ¿qué pasa si ese interés es exactamente lo que estamos explorando ahora? Y más, en Al filo del Spider-Verse número 2, cuando Gwen Stacy obtiene sus poderes, también es mordida por una araña que, misteriosamente, no se explica, simplemente aparece, como si fuera una fuerza que necesita surgen en cada universo, en cada línea de tiempo, y siempre encuentra a alguien con un perfil emocional y moral similar, alguien que sufre, que pierde, que resiste, patrones claro. Las arañas aparecen en tiempos de inestabilidad universal, muerden a individuos con características específicas y activan poderes dentro de ellos que los conectan a la red de la vida. Esto es ingeniería. Esto es el protocolo. No es un accidente y hay un último punto, pequeño pero poderoso. En Spider-Man Deadpool, Miro 12, hay un chiste de Deadpool sobre que los poderes de Spider-Man provienen de dioses que se meten con el ADN. Por supuesto que es una broma, pero Deadpool, como personaje, meta, a menudo revela verdades ocultas de una manera cómica. Esa frase podría haber sido una broma, o una confesión disfrazada. Todas estas referencias, dispersas y inconexas, apuntan en la misma dirección. Los poderes de Spider-Man no son resultado de la casualidad, son parte de un patrón universal. Y si piensas que esto ya es una locura, espera a ver lo que pasa cuando comparamos esta información con el funcionamiento real de la red de la vida. Porque el siguiente paso hará añicos cualquier idea que tuvieras sobre quién controla esta red cósmica. ¿Qué pasaría si la red de la vida, este sistema invisible que conecta a todos los Spider-Man en el multiverso, no fuera solo un símbolo místico o una metáfora poética, sino más bien una creación planificada, meticulosamente diseñada por seres que han existido desde antes del tiempo? Esta es la pregunta que lo cambia todo, porque hasta ahora, Marvel siempre ha tratado la web como un elemento mágico, una energía espiritual autorregulada. Pero cuando empiezas a mirar más profundamente, cuando cruzas referencias, fechas y acontecimientos, empieza a surgir algo inquietante. En El sorprendente hombre araña Volumen 3, cuando la web es corrompida por una fuerza llamada Shatra, vemos que tiene estructura, puntos de acceso, nodos principales y fallas críticas. Este no es un campo espiritual cualquiera. Esta es una arquitectura, un sistema, y cada sistema tiene un creador. Ahora razonemos como detectives. ¿Para qué sirve la red de la vida? Conecta diferentes versiones de Spider-Man y asegura el equilibrio entre realidades paralelas. Es como una malla dimensional que impide que el multiverso colapse. ¿Y quién, dentro del universo Marvel, ha sido siempre el responsable de prevenir catástrofes interdimensionales? Los celestiales. No son solo creadores de vida, son supervisores del equilibrio cósmico.
Y entre sus creaciones, siempre dejaron mecanismos de control, como los centinelas para los mutantes o los eternos para mantener bajo vigilancia a los desviantes. Crear una estructura como la red de la vida para monitorear puntos de inestabilidad, como las arañas, es exactamente el tipo de acción que tomarían los celestiales. Ahora pensemos, ¿qué pasaría si esta web no fuera una red espiritual, sino más bien un software cósmico implantado en los universos? ¿Y si las arañas son en realidad los guardias de este sistema, cada uno asignado a mantener su realidad en equilibrio sin siquiera saberlo? Esto explicaría por qué tantos villanos multidimensionales quieren romper la web, porque al no romper este sistema, derrumban las barreras. Esto pasó en Spider-Verse, sucedió en Spider-Geddon, y casi se repitió en el fin del Spider-Verse. Siempre que la web se debilita, el multiverso sangra, y hay algo aún más aterrador. En Al filo de Spider-Geddon, una versión de Spidey recibe una advertencia de un oráculo dimensional: solo eres un nudo, y cuando se corten los hilos, todo lo que conoces desaparecerá. Este oráculo no es un villano, él es un mensajero, y su discurso tiene un peso casi bíblico, como si las arañas fueran partes de una máquina sagrada, pero desechables. ¿Y si realmente lo son? ¿Componentes vivos de un código interdimensional escrito por los celestiales? Esto coloca a Peter Parker en otra categoría. Él no es solo un héroe, él es una clave, un punto de acceso, un fragmento biológico de un cortafuegos divino. Pero, ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué Marvel nunca ha sido sincero sobre esto? Porque admitir eso destruiría la idea de libre albedrío de Spider-Man. Transformaría el símbolo de la responsabilidad en un producto de manipulación. Y eso es demasiado peligroso para revelarlo abiertamente. Pero las pistas están todas ahí. Solo estaban esperando que alguien se conectara. ¿Y qué pasa cuando empiezas a notar que todas las versiones de Spider-Man comparten este mismo origen, este mismo vínculo cósmico? Te das cuenta de que el Peter que conocemos quizás nunca haya sido un error o un desafortunado, sino más bien el resultado final de un plan que abarca el tiempo. Y lo más loco de todo es que esto solo empieza a tener sentido cuando vemos las otras versiones de él. Cuando empiezas a mirar las diferentes versiones de Spider-Man repartidas por el multiverso, una cosa te llama la atención de inmediato. Ninguna de ellas surgió por casualidad. Vamos a empezar con Miles Morales. Al igual que Peter, Miles fue mordido por una araña que no debería existir. Una araña modificada genéticamente escapó de un laboratorio de Oscorp y llegó hasta Miles, a pesar de que había docenas de otros objetivos posibles. Y lo más curioso, esta araña era de otra realidad. Ella no pertenecía a ese universo. Fue un eco, un rastro que cruzó dimensiones, como si tuviera un destino predeterminado. Ahora piensa en Cindy Moon, Seda. Ella fue mordida por el misma araña. Eso picó a Peter, pero durante años permaneció oculto, enclaustrado, como si alguien o algo quisiera mantenerlo alejado de la web. Y lo más extraño, tan pronto como es liberada, su conexión con Peter es inmediata, instintiva, como si ambos fueran piezas complementarias de la misma ecuación. Esto no es casualidad, esto es programación. Gwen Stacy, en su universo, también obtiene poderes. De manera similar, una araña aparece en un evento aleatorio, exactamente donde está. Y cuando asume el papel de Spider-Man, experimenta exactamente los mismos dilemas que enfrentó Peter: pérdida, culpa, sacrificio, como si las experiencias estuvieran predefinidas para que todas las arañas compartieran un patrón emocional. El mismo viaje, y ahí lo tenemos. Miguel O'Hara Spider-Man 2099, un genetista del futuro, que accidentalmente fusiona su ADN con el de una araña. Pero incluso en este futuro tecnológico, el origen de sus poderes está envuelto en misterio. Él también es arrastrado a la red, sin elección, como si nadie escapara al llamado, sin importar el tiempo ni la línea de tiempo. Cada uno de estos personajes fue creado independientemente, en diferentes momentos, pero todos siguen un guión invisible: mordisco, despertar, pérdida, conexión a la red,
persecución. ¿Te suena familiar? Marvel siempre nos ha mostrado estos patrones como homenajes, variaciones creativas, pero quizá lo que vimos como repetición era en realidad un protocolo. Estas versiones no son copias, ellos son instancias, fragmentos del mismo código, desempeñando roles diferentes, pero con el mismo objetivo: sostener la web, proteger el equilibrio, evitar el colapso. Y esto nos lleva a una pregunta inevitable. Si todas estas versiones siguen un patrón, ¿quién escribió ese patrón? Después de todo lo que hemos pasado hasta ahora, es difícil volver a ver a Spider-Man de la misma manera. No como el héroe solitario que se enfrenta al crimen en Nueva York, sino como una pieza profundamente arraigada en algo mucho más grande. Algo que quizá él mismo nunca llegue a comprender del todo. Peter Parker siempre ha sido el símbolo de la responsabilidad. Pero ¿qué pasa si en el fondo nunca tuvo elección? ¿Y si su responsabilidad fuera implantada, diseñada y moldeada dentro de una arquitectura cósmica? ¿Y si le hicieron sentir todo eso? La pérdida, la culpa, el peso del mundo, porque ese dolor era necesario para activar algo más grande. Es una idea incómoda, lo sé, porque nos quita a nosotros, los fans, la noción de que Peter es especial por sus decisiones, pero al mismo tiempo le da una nueva dimensión, la de un héroe que sigue siendo humano, aunque fue forjado por fuerzas que escapan a nuestra comprensión. Él sigue luchando, aún sin saber que quizás solo está cumpliendo un destino que ya estaba marcado antes de que él naciera. Y tal vez eso es lo que hace a Spider-Man tan único. Él lleva la carga de un elegido, sin saber nunca que fue elegido. Vive el drama de ser llave, sin encontrar jamás la cerradura. Y aún así, sigue avanzando, día tras día, historia tras historia. Ahora, después de ver estas conexiones, estas pistas ocultas y esta teoría que Marvel nunca ha confirmado, quiero saber qué tú piensas. En tu opinión, ¿Peter Parker fue realmente un accidente del destino? ¿O es parte de un antiguo plan de los celestiales, diseñado desde el principio para ser lo que es? ¿Crees que la red de la vida es solo un elemento místico o un sistema creado por seres cósmicos para mantener el multiverso bajo control? Comenta a continuación. Dime tu teoría. Muéstrame tu visión. Porque si hay una verdad que nos han enseñado los cómics, es que nunca llega de golpe. Necesitamos juntar los fragmentos. Y tal vez, juntos, podamos revelar lo que estuvo oculto todo el tiempo. Si todo lo que hemos hablado hasta ahora te ha hecho cuestionar los orígenes de Spider-Man, entonces lo que viene a continuación cambiará por completo tu visión de quién o en qué puede convertirse Peter Parker. Porque la pregunta que nadie se atreve a hacer es: ¿qué pasaría si los celestiales no crearon a Peter solo para mantener estable el multiverso, sino como un arma? En el próximo vídeo, profundizaremos en una teoría aún más oscura, una historia casi prohibida que sugiere que Peter Parker fue desarrollado como una herramienta de control, un organismo vivo preparado para activar un protocolo cósmico de destrucción o salvación. Analicemos el momento en el que el propio Pedro comienza a perder el control de su humanidad. Cuando tu mente se quiebra, cuando tus acciones dejan de ser elecciones y se convierten en órdenes. Una versión donde ya no es el héroe que conocemos, sino más bien algo que los mismos dioses llegaron a temer. Si todo esto te pareció perturbador, imagina descubrir que el Peter que amamos podría convertirse en la mayor amenaza del multiverso, sin siquiera darnos cuenta. Así que suscríbete al canal ahora mismo, porque el próximo episodio podría contener la revelación que lo cambie todo. Y si has llegado hasta aquí, es porque sientes que hay algo mucho más grande detrás de la historia que te han contado. No dejes que esta verdad se te escape. Regístrate y acompáñame hasta el final, porque el viaje a través del lado oscuro del Spider-Verse apenas comienza.